movimiento. Ministerios Ebenecer Honduras presenta Contacto Apostólico, un programa dedicado a regenerar principios, cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión, todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico, con el apóstol Dr. Germán Ponce. A continuación. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros aquí en este nuestro programa de Contacto Apostólico. Muy contentos de estar este mediodía ya con ustedes y terminando una semana más. Un viernes siempre de bendición para nosotros. Tenemos reunión a las 6:30 y este fin de semana tenemos nuestro ayuno congregacional en horario de 9, 12 y 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde estaremos también viendo un tema de escatología que se llama las revelaciones futuras. Así que también quiero decirle a todos los varones que tenemos ya lista, estamos corriendo para hacer juntos una actividad el miércoles 22 de marzo a las 6 de la tarde. Será solo para varones, así que solo para hombres. Habremos, obviamente, tendremos el tema solo para hombres. No se podrá transmitir por situaciones, ¿verdad?, que son inherentes a la situación. Así que un abrazo para todos y queremos recordarles a todos aquellos que están a través de Radio Estéreo Más que pueden llamarnos al 2556-3711 al 16, también al 9676-8888 y al 8730-9336. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Gracias por la bendición de estar siempre aquí con nosotros y queremos recordarles que el número es 786 y el número 232-3041. Ayer también recibimos algunas llamadas de México. Gracias por estar con nosotros, a todos nuestros hermanos mexicanos, 84-21-25-88. Y también ya tenemos algún contacto con nuestros hermanos de Colombia en el 344-1707. Nuestro correo electrónico es contactoapostólico@ebenecer.hn. Y estamos a través del Facebook también. La gran bendición de estar en vivo y que ustedes también puedan estar con nosotros haciendo el programa y enviando sus consultas, las cuales con todo gusto queremos atenderlas. Así que no sé si nos falta algo más o la aplicación del celular, pero estamos listos ya para poder empezar. A ver, Germán, ¿qué tenemos? La primera consulta del programa nos llega por medio del Facebook que dice: Pastor, bendiciones, si el Señor nos da el don de interpretación, ¿de qué es esta interpretación? Es que cuando aparece, a ver que aquí tengo algún libro, cuando nos aparece en la Escritura, ya logramos, cuando nos aparece en la Escritura los dones del Espíritu, dice interpretación de lenguas. Eso es, en medio de los dones, de los carismas del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12 aparecen, hay varios de los dones del Espíritu y entre uno de ellos es interpretación, pero de las lenguas espirituales. Entonces la Biblia dice, de nada nos serviría a nosotros estar hablando en lenguas, ¿verdad? Si otro nos oye no nos va a entender. Entonces se requiere una interpretación. Y notemos que no es traducción, sino interpretación. Entonces me tengo que ir despacito, porque el hablar en lenguas para uno solo, en medio de un culto, en medio de la oración, en medio de nuestros devocionales, aunque nuestra mentalidad, nuestra mente queda sin fruto, porque estamos hablando en otras lenguas, dice que en espíritu nos estamos comunicando con Dios, pero nos estamos edificando a nosotros mismos. Pero a nivel ya de un don de edificación para la iglesia, cuando alguien habla en lenguas, entonces dice, pida a Dios poder interpretarlo, y puede ser que la misma persona lo interprete o que alguien tenga el don solo de lenguas, pero si no hay quien interprete no quedaría la iglesia edificada. Entonces ahí nace el don. El don de interpretación de lenguas se deriva del don de hablar en lenguas. Entonces cuando alguien
tiene el don de hablar en lenguas para toda la congregación, habla y viene otro y lo interpreta para que nuestra mente humana, en nuestro idioma, para poder ser edificados. Yo creo que de esa manera podemos verlo. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? Bueno, nos reportan sintonía desde México, también nos reportan sintonía de la ciudad de Guatemala y están aquí bendecidos con el programa. Dice la siguiente consulta por medio del Facebook, dice: pastor, quería consultarle si es posible. Esta es una consulta interna aquí del ministerio. Por ejemplo, pastor, los días sábados a las 5:30 de la tarde en adelante, ¿se puede aperturar o tiene usted en mente el caso de poner corderitos a esa hora por las personas que vamos a la universidad o este tipo de cosas? Sí, es muy difícil porque nos llega la noche, ya a esa hora nos llega la noche, por eso el gran porcentaje de hermanos vienen a las 2, 3 de la tarde, 3 de la tarde para salir a las 5, salir y poder regresar a casa con luz, para que no se haga tan tarde. A esa hora lo tenemos. Tal vez más adelante podemos poner otra hora, porque sabemos, a ver, que no suene por favor, que no suene con altivez, pero yo tengo un principio: estamos haciendo las cosas bien, pero podemos hacerlas mejor. Tal vez más adelante podemos poner un horario más, pero eso obviamente nos conlleva trasladar todo a esa hora. Eso conlleva venir ya de noche y salir ya de noche, y eso es lo que tratamos de evitar. La gente solicita que lo hagamos lo más temprano posible para salir de día y llegar a casa de día. A ver, Germán. La siguiente consulta también por medio del Facebook dice, pastor, bendiciones, dice: mi consulta es por qué Samuel le dice a Saúl que mañana mismo se reunirá él con sus hijos. Estaba en 1 Samuel 28:19, porque si Saúl era un pecador, me están diciendo aquí. Es que le están avisando que va a morir. Eso es lo que le están avisando que va a morir. Ya si es Samuel o no es Samuel, ya será otro lío, pero le están avisando: tú mañana vas a estar muerto aquí con todos tus hijos. Eso lo están diciendo. Entonces la pregunta del hermano es: si fuera Samuel, ¿por qué van a estar en el mismo lugar? No, van a estar en la misma colonia, pero no en el mismo lugar. Recordemos que el Seol o el Hades es un lugar donde van las almas de los muertos, pero allá hay diferentes lugares, diferentes ubicaciones. Y entonces iban a llegar a un lugar donde seguramente no iban a estar con Samuel por el tipo de vida que tuvo Saúl y por la contaminación, que cuando ese pasaje se está leyendo cabalmente en 1 Samuel capítulo 28, nos damos cuenta que ahí está metido con una bruja, fue a evocar muertos, está con mediums. Entonces eso es lo que es punible para él, y por eso le dicen: veniste aquí, de una vez te digo que tú mañana, tú y tus hijos, o sea, este pecado va a repercutirte, no solo que te mueras tú, sino también tus hijos. Es una factura muy pesada para un rey del pueblo de Dios haber ido a evocar muertos. A ver qué más tenemos. Pues tenemos una llamada, papá, desde Tampa, Florida. Gracias a nuestros hermanos que nos hablan de Estados Unidos y siempre en el área 786 y el número 232-3041. Le escuchamos con todo gusto. Adelante. Dios le bendiga, apóstol. Le agradezco por todas sus enseñanzas que nos da, han servido de mucha bendición para nuestras vidas. Tenía dos consultas. Primera, quería ver si me podía explicar qué es según el orden de Melquisedec. No entiendo eso. Y segunda es si una mujer puede, si no usa velo, si puede abrir servicios y servir Santa Cena. Ok, muchas gracias, te agradezco. Fíjate que el velo aparece en 1 Corintios capítulo 11, pero el velo no tiene que ver con servir Santa Cena o con eso o con cantar. El velo sola y exclusivamente tiene que ver con orar y profetizar. Si le va a tocar y hacer la oración, debería cubrirse en ese momento, porque es un momento de oración y sobre todo una oración pública. Pero para abrir y enseñar y todo no tiene que tener puesto el velo. Eso es lo primero. Ok. Luego tenemos el sacerdocio Melquisedec. El sacerdocio Melquisedec aparece en 3 lugares en la Escritura. Aparece en el Antiguo Testamento por primera vez en Génesis capítulo 14. Solamente ahí aparece. Luego aparece también en el libro de los Salmos, es decir, solo David. Si no estoy mal, creo que es en el Salmo 110. Y luego ya aparece en Pablo explicándole a los hebreos. Para mí es Pablo el que escribe ahí a la epístola a los hebreos y les dice: hebreos, ustedes que conocen de sacerdocio,
vamos a saber que hubo un cambio de sacerdocio. Cuando se cambia el sacerdocio es necesario que se cambie la ley. Y cuando vino Cristo, ese es uno de los cambios que vino a hacer. De tal manera que el sacerdocio levítico queda atrás y ahora el que viene es el sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces son las órdenes sacerdotales. Orden no se refiere a primero, segundo, tercero y cuarto, no, que orden se refiere al tipo de oficio que desempeñan. Entonces, el sacerdocio levítico es antiguo testamentario hasta cierto punto, porque es el sacerdocio, mejor decir el sacerdocio levítico es el de la ley, porque nació cuando le dan todos los mandamientos a Moisés. Pero es un sacerdocio que tiene principio y que tiene fin. Tiene principio en el Sinaí, cuando le dan a Moisés toda la información de lo que él debería desarrollar, y tiene su fin cuando vino Jesús. Entonces, sin embargo, en el orden, el oficio de Melquisedec es un oficio eterno. Te das cuenta que el sacerdocio levítico era escrito en piedras, o en pergamino, o en papel. El sacerdocio de Melquisedec se escribe en el corazón. Este es temporal y este es eterno. Entonces, ese sacerdocio de Melquisedec es el que nosotros desarrollamos ahora. La Biblia dice a los hebreos, a los que conocían de sacerdocio, les escribe y les dice que Jesucristo fue constituido ahora como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Él está estableciendo el nuevo sacerdocio para el Nuevo Testamento. Y derivado de que Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia es un cuerpo sacerdotal en el orden o en el oficio que tiene Melquisedec. Ok. La siguiente consulta nos llega por medio, pero fíjate que antes nos están reportando sintonía, te quería leer. Dice: salud de Stockton, California, la pastora Rocío Domínguez. También nos reportan sintonía desde Suiza, ¿verdad? Nos dicen que hay una perfecta sintonía. También desde Washington, D.C. nos reportan. Y aquí hay una consulta que dice: pastor, escuchó una hermana que le preguntaba a usted qué podía hacer ella, ya que el esposo le gusta ir a la iglesia que ella va, pero si le gusta a la iglesia, ¿verdad?, tradicional. Pastor, ¿qué hacer con eso? Es que estamos orando. Una hermana está orando por su esposo para que llegue al evangelio. Lleva años o meses o lo que lleva, porque ella quiere que su esposo conozca al Señor. Y de repente el hombre de Dios conoce. Entonces tiene que usted, mire, primero el que ya conoce de Cristo, puede ser con la esposa o con el esposo, pero el que ya conozca de Cristo, para poderlo llevar, para poderle llevar la doctrina, para poderle enseñar. Pero si él quiere ir allá, por lo menos ahorita que está un niño espiritualmente, no lo desanime. ¿Cómo le va a decir? Ahí no sirve, esto no es bueno, mira que esto, mejor déjelo, acompáñelo y dígale: mira, ven para acá conmigo, mira cómo se hace aquí, vamos un fin de semana aquí, un fin de semana allá. Le voy a contar que tuve la experiencia cuando me casé con Ninoska, porque Ninoska iba a una congregación y yo iba a otra, pero nos enamoramos, estábamos con el deseo de casarnos, entonces nos casamos. Y entonces recuerdo que, bueno, íbamos un domingo a la iglesia de ella y un domingo a la iglesia donde yo iba, y así íbamos a los diferentes lugares, hasta que entonces, de común acuerdo, note que yo tenía más tiempo y yo tuve que decir: bueno, a ti te gusta ahí, para no desanimarla, vamos ahí. Ella, sus amigas, en aquellos días la danza era todo en la congregación donde ella iba, y había un fuerte avivamiento en eso, y el avivamiento donde yo estaba era la palabra. Entonces ahí estaba la balanza. Pero entonces ya después de un tiempo nos cansamos, nos cansamos no de estar casados, sino que nos cansamos de un domingo a un lado y otro domingo a otro. Entonces de común acuerdo dijimos: mira, no ahorita, dentro de 3 semanas empecemos a orar y vamos a ayunar y nos vamos a pedirle a Dios que nos diga dónde debemos de estar los dos. Pero pasamos un tiempo yendo a la de ella, yendo a la mía, porque no quería desanimarla. Yo no le quería decir: mira, esto no, o la mía es mejor que la tuya. No, ella estaba ahí, estaba contenta. Entonces oramos, ayunamos, y ya el Señor nos habló y terminamos los dos yendo a una sola congregación. Pero eso lleva un tiempo. No desanime a su esposo si ya llegó a los pies del Señor. La siguiente consulta nos llega por medio de el Facebook, que dice: pastor, ¿cómo puedo aconsejar a un joven que usa aretes, pelo pintado y uñas largas? Bueno, yo creo que primero que se convierta, porque si no está convertido, creo
que le estamos pidiendo peras al olmo, ¿verdad? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si ya nació de nuevo, van a haber frutos del Espíritu. Si no, vamos a perder el tiempo tratando de educar a un gato para que silbe, ¿verdad? Y el gato lo que puede es maullar por su naturaleza. Pero cuando uno viene a Cristo hay un cambio de naturaleza. Entonces las cosas empiezan a salir, pero por la misma naturaleza, no porque querramos nosotros hacerlo a la fuerza. Entonces pedirle cambios a uno que no se ha convertido, le diría yo, no pierda su tiempo y va a ser forzado. Entonces mejor no se fije en las cosas externas, sino llévele el Evangelio. Pues si él nace de nuevo va a ser más sencillo, porque va a ser el Espíritu el que le va a ir enseñando, ¿verdad? Y le va a ir diciendo. Por ejemplo, él va a empezar leyendo y la Biblia le va a decir en Corintios 11, la Biblia le va a decir, la Biblia le va a hablar, el Espíritu le va a hablar y le va a decir, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces esto no es porque el legalismo que está un peludo, no, la Biblia dice, yo pasé por eso. A mí nadie me dijo que me cortara el pelo cuando yo me convertí, no que yo leí, entonces el hombre, la misma naturaleza nos enseña, por ejemplo, a la mujer, que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y que el hombre se le debe cortar. 1, 2, el arito y que las uñas, eso seguramente que van a hacer tareas que el Espíritu Santo va a hacer. Él mismo se va a dar cuenta. ¿Tú ibas a decir algo, Germán? Te vi con ganas de decir algo. Yo lo que veo tal vez es ya un poquito trilladito, pero siempre nos deja, porque como la palabra del Señor siempre nos deja algo, aunque ya sea conocido el pasaje, es que en el momento que el hijo pródigo regresa, ¿verdad? El padre no evita el abrazo inicial, ¿verdad? Y luego, lógicamente, lo mandan a cambiarse, lo mandan a bañarse, lo mandan a ponerse un anillo, sandalias nuevas, pero cuando vemos como figura el abrazo, vemos una reconciliación con el Señor, ¿verdad? Porque eso es, ¿verdad? Es Esto un es lo abrazo, primero. ¿verdad? Dice la palabra del Señor que como hay varios, y al mismo tiempo un despertamiento, dice, volviendo en sí, dijo, pero el Padre también corre a su encuentro. Esto significa es que no vamos a esperar una postura inamovible para que Él venga, sino que nosotros también vamos a hablar. ¿Esto qué significa? Ser misericordioso, decir, mira, no importa cómo vengas, vení, sentate, estás usando gorra dentro del templo, porque eso es un pánico, ¿verdad? Pero es preferible que Dios haga la obra. Vemos también en el momento que nosotros como iglesia seremos arrebatados, dice que nosotros subimos a las nubes y Él baja a un encuentro con las nubes, incluso en eso. Por eso que la palabra dice, ¿verdad? Que maridos, amad a vuestras mujeres como llame a la iglesia. Entonces ahí nos está diciendo, si hasta Él puede moverse de su lugar, ¿cómo nosotros no nos vamos a mover de una religión, ¿verdad? O de Claro. statements, ¿verdad? O de paradigmas religiosos. Lo primero es el abrazo y lo demás vendrá cambiando seguramente, ¿verdad? Si no tratemos de hacer nosotros la obra que el Espíritu Santo le corresponde, porque si no lo vamos a forzar. Por eso, si hubo un cambio, se va a notar. A ver. Tenemos una llamada local. Una llamada. Adelante, le escuchamos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me diera una palabra o un consejo. Estoy deprimida y desesperada. Llevo 14 años de matrimonio y mi esposo es infiel. Tenemos 2 hijos. Pues eso me destruye, me deprime. No sé qué hacer. Le agradecería mucho una palabra, un consejo. Pero con su esposo, ¿cuál es la situación con su esposo? ¿Perdón? Me estaba contando usted una palabra porque ¿qué es lo que le está sucediendo? Él tiene un amante. Él tiene una amante. Sí. Ya. Una cosita, ¿él conoció al Señor alguna vez? Sí. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Las situaciones de adulterio, las situaciones de este tipo de cosas, cuando hay un adulterio se requieren 3. Y de una u otra forma, no solo es culpa de uno, lo que hay culpa de ambos.
la persona primero que está faltando, ¿verdad? Porque a pesar de que pueda ser así, no estamos diciendo que estamos avalando algo así, no, pero algún descuido, se descuidaron ustedes, había mucho trabajo de parte de algunos, llegaban muy cansados, o él solo llegaba a ver televisión, o usted solo llegaba a ver esto. Algo sucedió que se fue perdiendo la relación. Ahora lo que hay que hacer es, yo creo que si él es hijo de Dios, él sabe que está haciendo mal. Si él es hijo de Dios, por eso le pregunté si él alguna vez conoció del Señor. Porque si él conoció al Señor, él mismo sabe, aunque no se lo estén diciendo a cada ratito, él mismo sabe que hay un problema en él. Que aunque se hayan apartado ustedes y hayan tenido algún conflicto, él sabe que hay un problema en él. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Por otro lado, no solo es orar, sino yo diría que ahí debe de ser oración. Y entonces, derivado de lo mismo, pues deberíamos nosotros no solo de orar, pero también hablar con él, sentarse con él. Yo sé que usted lo ama y que está dolida, pero entonces lo que tenemos que hacer también es prepararnos, llore en su cuarto secreto. Ahí puede clamar, derramar su alma, pero cuando hable con él tendrá que estar tranquila y decirle, mira, recuperemos, en algún momento nos desviamos, tú eres hijo de Dios, yo también, esto no se puede desperdiciar de esta manera, no se puede perder así. Entiendo que hay otra persona, pero yo te amo tanto, le puede decir usted que yo te puedo perdonar, pero accionemos, hagamos algo, luchemos. ¿Dónde fue? ¿Qué hice yo que no te gustó? ¿Dónde fue que nos desviamos para poder enderezar? Si usted todavía quiere recuperar, que es lo que logro percibir en sus palabras que están llenas de tristeza. Así que yo creo que podemos accionarlo de esa manera. Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta dice, pastor, esta consulta nos llega por medio del Facebook, que dice, pastor, me he determinado a orar mucho todos los días con el fin de alcanzar nuevas alturas en el Señor. He escuchado de algunos hermanos que cuando uno se dispone a llevar esta vida se mete en problemas porque el enemigo se levanta más contra uno. ¿Será esto cierto, pastor? Es más, yo creo que esa cabalmente es una treta del enemigo para que la gente no avance. Seguramente que a medida que avanzamos van a haber nuevas oportunidades, van a haber tremendas bendiciones, pero aún van a haber otro tipo de obstáculos. Pero esto, ¿sabe cómo sería? Como mejor no me meto a estudiar ingeniería, porque en el primer año es álgebra que uno vio cuando estaba en bachillerato, pero mejor ni te metas porque después hay que ver derivadas, después hay que ver integrales, el cálculo se hace más difícil. Eso es normal, a medida que avanzamos los caminos se hacen más conflictivos, pero también la bendición se hace más grande. Esto es como que, mire, mejor no estudie medicina porque viera que he matado, son como 8 años. Eso no funciona así. Eso, yo diría que los que están haciendo eso es como una treta del enemigo mismo para que la gente no avance y se quede sin desarrollar. Nosotros tenemos que ir con un evangelio como el que está en la Escritura. Por ese evangelio tenemos que ir. Y la ruta del cristiano, la Biblia dice, creo que en Proverbios 4, que es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Bueno, a ver qué más tenemos. Tenemos una llamada, papá, desde Chicago. Desde Chicago. Le vamos a recibir con todo gusto. Adelante. ¿Aló? Sí, bendiciones, ¿le escuchamos? Bendiciones, pastor. Le escucho con todo gusto. Perdón, Eddie. No se preocupe. Yo solo quería pedirle que como iglesia nos unamos en oración para que Dios pueda poner su mano de poder sobre aquellas personas con cáncer. Antier, mi suegra partió con el Señor después de luchar 3 años contra el cáncer de útero. Fue un dolor muy grande verla en esa agonía, en ese sufrimiento. Y como cristiana, pues yo sé que ella está con el Señor ahora, que el Señor la tiene, pero como madre explicarle a mi hija eso me cuesta. Mi hija llora y me hace muchas preguntas. Yo le hablo conforme a la palabra y ella
creo que lo entiende, pero siempre hace preguntas que me hace muy difícil contestarle. Por ejemplo, ella me dice, mamá, ¿por qué se fue? Porque Dios no la sanó. Nosotros oramos, ayunamos por eso. ¿Por qué ella no se sanó? Cuando yo le digo que los planes de Dios son muy diferentes a los de nosotros, ella me cuestiona mucho. Y yo le pido que nos unamos como iglesia. Yo siempre miraba eso de lejos, pero nunca había pasado algo tan cerca de mi familia. Es un dolor muy grande. Yo sé que ustedes están pasando algo similar. Claro. Y yo los entiendo, pastor. Los entiendo grandemente. Es muy duro. Yo quiero que me dé una palabra, un versículo que yo le pueda dar a mi hija, en el cual mi hija se pueda afianzar y ella pueda no desmayar su fe, no culpar a Dios, porque ¿quién somos nosotros para decir a Dios por qué hace las cosas? Yo creo que lo más traumante para ella fue ver a su abuela agonizar, verla con ese dolor que jamás se le quitó. Y por eso yo llamo para que oremos, que nos unamos como familia de Dios, para que otras personas que estén pasando por esta situación puedan ser fuertes, puedan afianzar su fe y tener esperanza que algún día la vamos a volver a ver. Porque ella me pregunta, ¿la voy a volver a ver, mamá? Y es muy duro. Yo para eso llamaba, pastor, que tal vez en la iglesia podían hacer, no sé, un culto, una semana, horas, interceder por todas aquellas personas que estamos pasando por situaciones así. Porque solo el que está viviendo eso puede entender el dolor. Claro que sí, que cabalmente la entendemos perfectamente, la entiendo perfectamente. Entiendo, voy a buscar aquí un pasaje en Tesalonicenses, quiero buscarle un pasaje, a ver si lo logro encontrar. Es que cuando se dan estas cosas es algo muy, muy importante poderlo entender. Y seguramente, hijita, que aunque uno sea pastor, uno desarrolle un ministerio apostólico, lo que uno sea, un cristiano de muchos años, el ver el dolor humilla. La escuela del dolor es tremenda. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en una de las versiones, creo que la Félix Torres Amat o el Código Real por ahí serán, donde dice que Cristo aprendió en la escuela del dolor. El dolor humilla a cualquiera. El dolor humilla. El dolor es una escuela de lágrimas. Por eso dice aquel pasaje, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y me llamó la atención que hay una versión que dice, danos hoy el pan que nos corresponde. Fíjese qué cosa. Lo tremendo es que entre todos los panes que aparecen en la Biblia hay pan de lágrimas. Y de pronto ese es el pan que nos corresponde. Y entonces ahorita le está correspondiendo a usted ese pan de lágrimas. Están en la escuela del dolor, ahí aprende uno. Ahí uno aprende a ser más misericordioso, a enderezar, a tratar diferente. Es parte de una escuela, por eso es la escuela del dolor. Todo se puede entender en la cabeza, pero no el corazón no lo va a entender si es una persona cercana. ¿Sabe qué? Entiendo también la impotencia. Entiendo la impotencia de poder entender que hay dolor y que usted no puede hacer nada. Hay dolor en la persona que uno ama y uno ora y uno le dice, Señor, no se puede. Entonces yo creo que eso también debe de llamar la atención a nosotros para saber que tenemos ese conflicto. Y yo me he sentido en esas, hemos estado viviendo eso, pero finalmente tenemos que ir en fe. La fe nos va a ayudar a crecer, la fe nos va a ayudar a desarrollar, la fe nos va a empujar a eso. Y las lágrimas ahí van a estar, hijita, eso no lo vamos a poder quitar, ver el dolor. Entonces, seguramente que lo mejor para el familiar en este caso, a pesar que, porque uno hace la oración y el ayuno y busca, pero finalmente es la mano de Dios y entender la soberanía de Dios. Y tal vez para su hijita uno de los textos que uno debe entender
por rema, por revelación del Espíritu, es que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y que los propósitos del Señor son más altos que los nuestros y que si finalmente se fue con Él, entonces tenemos que vencer nuestra idea, puede sonar un poquito fuerte, pero egocéntrica, porque uno quiere que se quede. ¿Quién no va a querer a un ser amado? ¿Verdad? Que eso todo lo queremos. Pero y si Dios decide que es mejor con Él, entonces eso es lo difícil. Y uno va a llorar. Y le entiendo, hijita, que llore. Y le entiendo en la desesperación, que ahora queremos una semana de oración y queremos esto y el otro. Lo entiendo. Nosotros sabemos que cuando a uno le pasa, mire, si le pasa aquello y todo, ay, pobrecito, vamos a orar. Y yo he entendido ahora que me dicen, pastor, hago una oración, mejor la hago ahorita, porque si no se me acumulan tantas que ya no sé a quién le voy a quedar mal. Pero digamos, en la iglesia tenemos 2 cultos de intercesión para poner todas las peticiones, porque esta es la suya y la mía, pero hay otro tipo de situaciones que todas las tenemos que ver. Lo que quiero trasladarle es la escuela del dolor, lo que quiero trasladarle es que uno llora porque está ahí, que uno se siente impotente, pero al final, ¿saben? No terminamos en las manos de Dios. Señor, queda en tu mano, yo ya no puedo hacer nada, queda en tu mano. Al final uno entrega lo que más ama. A todo eso nos llevan, hijita. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu mano poderosa, mi Dios, esté con tu sierva, que la fortalezca, sus rodillas endebles, sus brazos caídos, y que comprendamos tu soberanía, Señor. Y también te pedimos que si, Señor, en una forma osada, pero con todo, Señor, la humildad, con toda la petición, el ruego y la súplica, que si tú la vas a dejar, sánala, Señor, y si no, está en tu mano para que tú hagas lo mejor. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor, amén y amén. Y le decía yo que uno quisiera que quede, pero lo que está sufriendo es ella, Claro. ¿verdad? Y entonces, si nosotros viéramos qué queremos, lo mejor para ella. Y ya que ese cuerpo no fue sano, dice un pensamiento de mi primer pastor que él recibió cuando perdió a su papá, y él le preguntó por qué, y entonces el Señor a él, como rema personal, le dijo que cuando Dios no sana un cuerpo es porque está tratando un alma. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos llega por medio del Facebook, que dice: pastor, tengo una consulta. Si Adán y Eva tuvieron 3 hijos, los cuales son Set, Caín y Abel, entonces ¿cómo continuó la raza humana? No, es que tiene que leer que tuvieron muchos hijos. Esos son los que están ahí, pero tuvieron hijos e hijas. Tuvieron muchas hijas. Entonces, hay que buscarlo en la Biblia, solo se lo quiero leer, creo que está en el capítulo 5, pero dice que tuvo hijos y tuvo hijas. A ver. Los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800 y engendró hijos e hijas. Ahí estuvo todo el desarrollo. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos llega por medio desde la transmisión aquí en Facebook, y dice: pastor, bendiciones. Nos dice: pastor, ¿nos puede explicar un poquito el misterio del velo y el gran peligro que es al prestarlo? Pero está bien de que ¿verdad? El misterio del velo. Primero, tenemos que decir que eso aparece en la Escritura. Cuando nosotros decimos misterio, no está catalogado como misterio, porque Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Yo creo que es una doctrina, ¿verdad? Pero digamos, el velo es para la mujer para cuando ora o profetiza, nada más. Su cabello tiene que ser largo, eso le sirve para su vida devoción, para su vida secular, pero para la vida devocional, entonces deberá, cuando va a orar y profetizar, usarlo. Eso lo puede leer en 1 Corintios capítulo 15. Pero el riesgo de prestarlo no aparece nada en la Escritura. Yo no veo problemas si una mujer le dice a la otra: mira, préstame, voy a orar. Entre, digamos, mi esposa y mi hija están a veces ahí: préstame tu velo, voy a orar. Pero, digamos, ahí ya atribuimos, la pregunta ya lleva una connotación, ¿verdad? ¿Qué peligro hay cuando lo hacemos, verdad? No, yo te quería también comentar a nuestros hermanos también que, por ejemplo, el velo es un símbolo de que uno está bajo sujeción, ¿verdad? Bajo autoridad, es un signo de autoridad. De autoridad. Entonces, por ejemplo, eso es decirle, ¿verdad? Como es como una cuestión terrenal que tiene repercusión en el cielo, ¿verdad? Así como la Santa Cena, la ofrenda y todo esto. Pero lo que me agrada es de que si la persona no está bajo autoridad, si no es casada bajo sus padres, si es casada bajo su esposo,
Si no sos insujeta, sos rebelde y todo, y te pones velo, tampoco estás haciendo mucho, ¿me entiendes? Claro, Entonces, no tiene sentido. no tiene sentido porque hay detrás de eso, ¿verdad? Un trabajo terrenal que repercute en lo espiritual también, ¿verdad? Entonces yo creo que la palabra como es tan rica de que se puede ya traer a la tierra y generar acción, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí, porque si digamos, la mujer se cubre aquí, llora, gime y es de las principales, pero no se sujeta a su esposo en la casa o no se sujeta a las autoridades de la iglesia, entonces no estamos haciendo nada. Entonces no estamos Hermanita, fíjese que nos vamos a sentar de aquí para adelante. Pues yo aquí me siento donde me dé la gana. Sí, Entonces, así me pasó una vez, estábamos arreglando los asientos para un congreso, creo, queríamos entrarlos de manera ordenada y ya viene usted arreglando aquí, haciendo relajo, y la hermana con su velo aquí, ¿verdad? Ya preparándose para orar o profetizar. Te digo yo, entonces realmente sí, no nos entendemos va a el servir misterio mucho. este. No nos va a servir mucho. Entonces, creo que es importante también la práctica. A ver qué más tenemos. Dice esta consulta, pastor, sáqueme de esta duda. El profeta, y aquí nos pone el nombre, King Clement, dice, no se convirtió por usar su pelo largo, nos dice. No lo lo conozco. conoces. Es que tenemos que entender algo. Digamos, yo no voy a querer poner, vamos a estar ahora a la moda de estos siglos. No. La moda se tiene que para el cristiano se tiene que basar en la escritura, si lo quieren ver así. Yo no puedo decir que este era o no era, o que por eso se va a ir al infierno. No, simple y sencillamente no tenía la revelación. No tenía la revelación. Eso ya es, digamos, no este gran profeta o apóstol o lo que sea que usa el pelo largo, ese será el problema de él. Pero si a mí me preguntan, yo no voy a decir, mi respuesta no va a estar supeditada, ay, es un hombre tremendo. No, mi respuesta va a estar supeditada a lo que dice la escritura. Llámese como se llame, aquí está y ahí dice. Ahora, ¿qué va a hacer él? Eso ya es un problema para él. Yo no voy a hablar mal de él, yo solo a mí me preguntan lo que dice la escritura y tengo que contestar de acuerdo al libro. Yo soy un hombre de libro, quiero basarme en este libro, tengo que basarme en la escritura. Todos dice la Biblia, que si nosotros creemos como dice la escritura, el que cree en mí como dice la escritura, no como dice el hermano Germán, no. Ahora, usted oiga, pero si yo digo cosas que no están aquí, entonces simple y sencillamente diga, no hay base, no lo voy a creer, tírelo. Pero si lo que decimos está aquí, entonces no es como dice el hermano Germán, es como dice la escritura. Muchas veces cuando yo predico tengo mi dichito ahí, tal vez es una muletita mal puesta, pero es una gran verdad. Mi Biblia dice. Entonces, si aquí dice, entonces no hay nada más que hacer. No, yo no tengo ni mucho menos ponerme en contra o hablar de alguien. ¿Qué está haciendo este predicador? No, yo solo digo lo que dice la escritura. Sí, aquí decía la consulta, nos hablaba de salvación por el pelo, ¿verdad? Entonces de no ninguna podemos manera. menospreciar la sangre Ya se del imagina Señor, que sí. ahora llevemos a qué nivel tan bajo entonces ahora el que tiene el pelo bien recortadito se salva y el que no. No, entonces vamos a dejar a Sansón afuera, que son otros tiempos, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos la consagración era dejarse crecer el cabello. Para Sansón tenía mechones. Pero no supeditemos la salvación a otra cosa que no sea la sangre de Cristo. No supeditemos. Pastor, fíjese que aquel hermanito antes de morirse dijo una mala palabra. No, si no es por malas palabras o buenas palabras, es por haber nacido de nuevo, nada más. Y de ahí en adelante, ya de ahí la premiación viene de ahí en adelante. Esto implica por eso que la salvación es por fe, la salvación es regalada. Es como, ¿sabe cómo lo entiendo yo? Como que hay que llenar un examen, pero del cielo. El examen cuando uno recibe a Cristo ya viene lleno. Por ejemplo, se gana con 60, ya viene con 60. La marca mínima ya está dada. Entonces, sobre esa base, sobre ese cimiento que es regalado, que es la fe, y todos somos salvos por la fe. Entonces, sobre ese cimiento hay que edificar. Y mire cada uno cómo sobreedifica. Sobre esa gracia, sobre esa fe, sobre esa salvación regalada, cada uno mire cómo edifica. Algunos edifican heno, paja y hojarasca, y otros oro, plata y piedras preciosas. Entonces dice que el fuego lo probará. Por ejemplo, viene el fuego y hay heno, paja y hojarasca, no va a quedar nada, pero lo que queda es el cimiento de la fe. Eso no se movió. Lo que se movió fue lo que sobreedificamos. Entonces por ahí tenemos que ir. La salvación no la supeditemos a pelo, y cuidado, o a velo. Ahí no estamos hablando de salvación, ahí estamos hablando de vida devocional,
desarrollo, de querer avanzar en los dictámenes propios del sacerdocio. En eso estamos hablando, pero ya se imagina que la salvación fuera por tener el pelo, o que la salvación fuera por usar velo o no usar velo. No es por danzar o no danzar. Bueno, sí, ahí nos confundimos. Sigamos, Germán. Tenemos una llamada desde Arizona, Estados Unidos. Gracias a nuestros hermanos de Estados Unidos, 786-232-3041. Le escuchamos con todo gusto. Adelante. Sí, Dios la bendiga. Mi pregunta es la siguiente. En una de las prédicas que vi suya en YouTube sobre la predestinación, pues mi pregunta es que si todo fue ya desde antes de la fundación del mundo, pues en una predicación que escuché aquí en una iglesia dice que ya se sabe quiénes son los que van a ser salvos y no, a base de la predestinación. ¿Eso es cierto o no? Sí y no. Te voy a contar. Te voy a invitar que cuando te cortes la llamada telefónica vayas a San Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 dice la escritura, dice en el verso 6, Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Ok, voy a buscar. Lo que estoy buscando es, de los que me diste ninguno se perdió. Porque entonces te lo quiero leer, Cuando yo estaba con ellos, yo les guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió. Estoy en Juan 17, 12. De los que me diste ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Entonces te das cuenta que dice, Padre, estos eran tuyos, pero tú me los diste. Padre, y de los que tú me diste, ninguno se perdió. Son salvos ya. Excepto el hijo de perdición. Entonces ese ya venía perdido. Salvos y perdidos. Padre, también te pido algo. Te pido por aquellos que han de creer por la palabra de estos. Entonces esos son optativos. Entonces esto es un tema muy álgido. No nos vamos a poner de acuerdo con todos, yo lo sé. Por eso hay dos tremendas ramas, dos tremendas ponencias, dos tremendos postulados. El calvinismo y el arminiano, ¿verdad? Y el arminianismo. En uno la salvación se pierde y en el otro no. Pero entonces aquí entra cabalmente lo de la predestinación. Y por eso vemos todo el Antiguo Testamento, pero vemos también en el Nuevo Testamento. Puedes leer también Romanos capítulo 8. Y ahí dice que a los que llamó, empieza a decir, a estos los conoció y luego los predestinó, y a los que predestinó y empieza también los justificó y a eso los va a glorificar. Entonces ahí está toda la lista de los pasos que da el Señor para con su pueblo. Pero el punto central es en Juan 17, Padre, de los que me diste ninguno se perdió. Excepto, hay una excepción, el hijo de perdición, venía perdido. Pero está diciendo Jesús, de los que me diste, todos también, solo Judas, que era el hijo de perdición. Pero Padre, hay un grupo más, ¿sabes qué también te pido? Por los que han de creer por la palabra de estos que tú me diste. Entonces hay salvos, perdidos y optativos. Te mando un abrazo y espero que esto te quede un poquitito más claro. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta dice, Pastor, bendiciones. ¿Cuándo un sueño es de Dios o una revelación de Él? Cabalmente eso vamos a hablar este domingo, ¿verdad? Pero yo dijera que uno de los puntos que hay que ver es que la revelación no se salga de los surcos que tiene la palabra. Esto es como la profecía. La profecía y la revelación es como algo que fluye, es un río que fluye, pero tiene que tener su surco donde ir el río. El río va por un lado. El río llega a un valle y lo enriquece, lo pone verde, lo pone fructífero, hermoso. Pero si el río pierde sus surcos y se abre todo en el valle, lo inunda, echa a perder las siembras. Entonces, la bendición de la revelación y la bendición de la profecía es hermosa, pero cuando se sale de los surcos, de los límites, ¿qué establece esos límites? La palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es de Dios? Que no colisiona con la palabra escrita. Muy bien, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos llega por medio del correo electrónico. Dice, Pastor, saludos desde Chiapas, México. Desde la iglesia, ¿verdad? Shekinah Ebenezer Maranata, dice. Pastor,
¿Por qué Jesús le dijo a los judíos dioses con D minúscula en Juan 10:34? Esa es la primera consulta. Sí, es que eso no solo está en Juan 10:34, es que eso venía desde el Antiguo Testamento. Entonces, ahí dice, verá, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, soy dioses. Y si dijo dioses, aquellos a quienes fue dirigido la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada. Recordemos que nosotros tenemos, cuando se dice Dios con D minúsculas, porque somos hijos de Dios. Y tal vez una de las explicaciones que te van a poner con más tranquilidad con este texto es que la escritura dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice la escritura, somos participantes de la naturaleza divina. Germán. La siguiente consulta nos llega también aquí, en esta misma pregunta viene una segunda, dice, ¿una persona puede tener revelación y no tener el bautismo en el Espíritu Santo? Puede tener, sí, yo creo que sí, porque desde el momento en que nos revelaron al Señor, yo creo que dice en Efesios 1:13, a ver si lo encuentro. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, tuvo que haber una revelación, porque creyó, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que ha sido prometido. Entonces, cuando es salvo, la primera revelación que tenemos es quién es Cristo. Esa es la primera revelación que el Señor nos da. La siguiente consulta nos llega por medio del correo electrónico. Dice, pastor, ¿será correcto que mi esposo no deje que vea su celular? Todo lo tiene con contraseña. Una noche, ya casi de madrugada, lo vi con el celular en la mano y me dijo que estaba aconsejando a alguien y que no me lo enseñaba porque era consejería. Esto está provocando problemas en el matrimonio y yo ya no le tengo confianza. Él ha sido infiel ya antes. Gracias y bendiciones. Sí, se complica el asunto, ¿verdad? Porque mi abuelita diría el niño chillón y la nana que lo pellizca, entonces ya tenemos problema. Yo creo que no hay que hacer cosas buenas que parecen malas. Sobre todo en el matrimonio, creo yo que ya no serán dos, sino una sola persona. Ya no son dos, sino una sola persona. Entonces no deben de haber eso causa problema, ¿verdad? Porque si guardo algo con llave, ¿por qué lo guardo? Si antes lo que se predicaba era que había una gavetita ahí con llave, eso nadie lo mira. Pero ¿por qué? Si ya estamos casados, nos tenemos que conocer totalmente, pues si está con llave, ¿por qué? ¿Qué esconde? Entonces, tal vez no esconde nada, pero está provocando que se cree la duda. Entonces, claro, hijita, si su esposo no es cristiano, no hay mucho que decirle, no lo va a entender. Si cuesta que lo entiendan los cristianos, más los que no son cristianos. Pero yo creo que todos los que son solteros deberán tomar nota, ¿verdad? Yo creo que desde ahorita la muchacha debería preguntarle, mira, ¿ya casados voy a ver tu celular o no? ¿O voy a tener los passwords o no? ¿Para qué? Porque tenemos que tener transparencia. No lo voy a hacer. Entonces usted mujer y mujer de Dios tendrá que decidir si se va a casar así o no se va a casar así. Tenemos una llamada desde Chiquimula, Guatemala. Desde Guatemala, adelante, le escuchamos, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, Dios los guarde, qué sorpresa más agradable, adelante, le escuchamos. Me alegro mucho de escucharles. Quiero contarles que me encontré con una predicación suya y desde entonces los sigo en todas las redes sociales y les paso escuchando sus predicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido de mi vida. Tengo una consulta. Sí, adelante. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mis padres eran pastores. He crecido toda mi vida ayudando en el ministerio. Sí. La edad empezó la presión de muchos hermanos de la iglesia. Bueno, que cómo es eso que la hija del pastor no está bautizada y que... Se pierde un poquito la señal. Me quedé donde dice que la hija de que perdón, no te oí porque me quedé en que la hija del pastor no está bautizada. ¿Qué más? Ajá, exacto. Cuando tenía 15 años. Ya. Entonces, pero ella realiza alguna labor dentro de la iglesia. En ese momento no. Es que estoy hablando de mí, soy yo. Tú eres la hija del pastor. Yo, exactamente. Ok, pero sígueme obviamente, contando. Sígueme contando.
Cuando yo tenía 15 años fue que pasó eso, entonces la presión de que todos, que la hija del pastor no estaba bautizada y que no tenía ningún cargo, ningún privilegio. Así en la iglesia siempre le ayudaba a él en algunas cosas, pero no estaba ni trabajando con niños ni nada, así como las cosas que desempeñé después. En ese momento me dijeron, bueno, te tenés que bautizar, y yo no quería bautizarme. Querida, y tenía como rencor en contra de algunos hermanos, que aquellos de los que se dedican a presionar a los hijos del pastor. Totalmente. Si algún hijo del pastor me está escuchando, creo que me entiende. A lo que voy es que yo no quería bautizar, se dio la presión, bueno, te tenés que bautizar porque sos la hija del pastor y tenés que dar el ejemplo. Y me bautizaron en contra de mi voluntad. Entonces, yo me puse, incluso en el momento que me bautizaron, yo me puse a llorar, yo me puse bien triste porque sentí que no estaba agradando a Dios con eso, porque lo hice a la fuerza, aunque yo sí estaba consciente de que me tenía que bautizar. Yo en ese momento no quería hacerlo, porque yo dije, en ese momento, incluso estaba yo disgustada con mi abuela, incluso le dije, papi, mira papi, yo no le hablo a mi abuela, tengo estos rencores que no me puedo así, pero bueno, tú te tenés que bautizar porque hay presión de los hermanos. Pasó un tiempo, después de eso me alejé de la iglesia un tiempo, y ya después Dios siempre tiene misericordia de sus hijos y regresé. Luego, pero ya no en la iglesia con mi papi, sino que regresé a otra iglesia. Entonces, en otra iglesia, pues, me metí a trabajar con niños y con el ministerio de los jóvenes y todo. Pero a la fecha estoy en un dilema, porque salió la pregunta de mi bautizo, que si yo era o no era bautizada. Entonces, muchos me dicen, es que el bautizo solo es una vez, ya no te tenés que bautizar. Pero dentro de mí yo me pregunto, o sea, yo es cierto, ya estoy bautizada, pero cuando yo me bauticé yo no tenía el deseo de hacerlo. Y mi pregunta es, ¿tomaría Dios en cuenta eso o lo tengo que hacer otra vez? Bueno, muchas gracias por tu confianza, y qué lindo, ¿verdad?, que todos aprendamos un poquitito. Nosotros, pues, creo que pasamos alguna situación, pero entendemos perfectamente eso. Yo creo que nadie tiene que hacerlo a la fuerza, número uno, porque entonces te bautizaste, es decir, te sumergiste en el agua, pero te faltó un requisito que era muy importante, porque dice que la Escritura que hay un pasaje donde dice arrepentidos y bautícese cada uno. Entonces yo creo que ahí es donde nos falta un poquitito dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, dice, y sea bautizado cada uno de vosotros. Pero si no hay arrepentimiento, entonces solo te diste un chapuzón. Entonces yo diría dos cosas. Primero, que te bautices porque lo que hiciste al principio fue presionado a la fuerza y no lloraste de la unción y qué lindo Señor, no que de la cólera de que lo hiciste porque estaban presionando a tu papá o te presionaban a ti. Y que esto nos sirva a uno de pastor y a los hijos de los pastores para que no nos dejemos presionar por la gente. Claro, si no está bautizada, que no vaya a hacer que no se ponga, no la vamos a poner de servidora, de cantora o hacer algo, sino siempre sencillamente hay que esperar a que el Espíritu Santo haga la obra. Algunos se llevan pocos años, otros nos llevamos un poquitito más, pero al final ahí van a estar. Entonces, para contestarte, yo diría que sí te bautices, si ahora sí lo deseas, si ahora sí hay un arrepentimiento genuino, bautízate. Solo que esta segunda, todo es consejo, ¿verdad? Y este consejo tal vez no te va a gustar, pero ahora es cuando deberías de volver a apoyar a papá, porque tu papá no tuvo la culpa, tal vez lo presionaron demasiado, pero ahora si ya te vas a bautizar y ya estás trabajando, qué mejor que lo hicieras ayudando a tu papá. Pero yo solo te aconsejo, si la pregunta era solo del bautismo, diles no porque lo hice sin arrepentimiento, necesito bautizarme. Pero ¿sabes qué? Si después de eso vas a volver con papá, ¿por qué no le decís, papá, por qué no me bautiza usted? Ahora sí estoy arrepentida, ahora sí siento de Dios, ahora sí lo voy a hacer porque usted sabe que lo hice por la presión de los hermanos. Nadie se ve bautizar por la presión de los hermanos. Fíjate que aquí ya te contesté, aquí tenemos algunos corderitos y entonces me dijeron, había un corderito que no se quería bautizar. Entonces yo le dije que no se bautice,
Pero entonces, que ni se meta corderitos, uno se mete cuando ya se convirtió, y el que ya se convirtió tiene el deseo de cumplir con lo que la Escritura dice. Así que la Biblia manda que uno ya se... ¿Y cómo era en la Escritura? Solo aceptaban y de una vez rápida al bautismo. Así que así debe de ser. Te mando un abrazo, hijita, gracias por llamarnos desde Guatemala. Nos sentimos muy complacidos de escucharte. A ver qué más tenemos. La siguiente consulta dice, pastor, ¿a quiénes se refiere la Biblia cuando dice se regocijaban los hijos de Dios en las estrellas? ¿De quiénes hablan ahí? Pues sí, noten que ahí estaban ya seres regocijándose y la tierra ni estaba hecha. Y la Biblia dice que eran los hijos de Dios, pero y cuando ponemos eso, la gente cuando aparece en el Génesis quieren decir que eran los hijos de Set los que estaban ahí, y de ninguna manera. Esos se llaman Bene Ha Elohim, son los hijos de los dioses. Esto lo pueden encontrar ahí en Génesis 6.1, Génesis 6.4, vamos a ver en el libro de Job, capítulo 2, verso 1, en Job capítulo 1, verso 6, y en Job 38.7. Son los Bene Ha Elohim, son una estructura creacional que ya existía antes de que la tierra fuera creada. A ver qué más tenemos. La siguiente consulta nos llega también por medio de el correo electrónico y nos dice, pastor, bendiciones. Dice, si diezmo y no soy cristiano, qué tremendo. Dios cómo lo toma. A mí nunca me ha faltado el pan de cada día, aunque a veces no he tenido trabajo. Mi sueldo base es 1 y me dan un bono también. Hay que dar el diezmo de esto. La Biblia dice, ayúdame. de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero qué sorpresa más tremenda, que sin ser cristiano entiende el principio universal. Yo dijera que usted, el que está haciendo eso, pues, y adentro de su corazón usted ya cree, si no, no lo haría, porque entonces, ¿para qué lo está haciendo? Si no tiene fe en eso, pero sí tiene fe. Entonces yo creo que debería buscar una iglesia y en algún momento vaya a escuchar. Ya en algún momento Dios lo va a habilitar para que pueda recibir a Cristo en su corazón, porque usted ya hace las cosas que haría un convertido. Voy a saludar a los que están cumpliendo años el día de hoy, viernes: Alicia Cruz López, también a Ana Madrid, Astrid Ortega, Belkis Giselle Portillo, Daniel Isaí Mejía, Eric David Mariona, Stephanie Yasmín García, Francis Araí Funes, Germán Mauricio Padilla, Gerson Antonio Suazo, Henry Heriberto Morgan, Jennifer Gabriela Rosa Cruz, también a Jenny Lisette Enamorado, Jesús Arnaldo Cruz, Jorge Luis Ponce, también a José Chacón Reyes, José David Paguada, Juan Fernando Torres. ¿Será nuestro hermano de Sí, cabal. Está cumpliendo años Fernando Torres. También a Juana Gladys Vázquez, a Kelsey Mejía, Crisia Suset Mengíbar, Luis Amílcar Rivas Hernández, María Gertrudis Álvarez. Un saludo para María Isabel Rodríguez, a María Melgar, Marvin Ariel Pozo, Melvin Clavel Escobar, Mauricio Alberto Sánchez, Michael Rolando Flores Sorto. Un saludo para Nelson Garay Granados, Philip Peralta Castellanos. También Philip. Vamos a hacer otro Philip. También a Reina Elizabeth Cerrato. Que estábamos hablando de que iba a cumplir años en estos días. Sí. Y también Ariel Pozo, ahí de Jóvenes Plus también. Ariel también, ¿verdad? Sí. Ricardo Antonio Romero, Sandra Yanet López, Silvia Maritza Ponce, bueno, toda la familia, Silva Giselle Rivera, Cindy Yamilet Barahona y Yasmín Alejandra Díaz Velázquez. Está cumpliendo años el día de hoy. Queremos recordarle que un viernes como hoy tenemos nuestra reunión a las 6:30, que este domingo es un ayuno congregacional, que tendremos también, ahí los van a anunciar, las revelaciones futuras. Será nuestra presentación también para este domingo, y para todos los varones, el miércoles 22 tenemos una actividad solo para los varones. A ver qué más tenemos. La siguiente consulta nos llega hasta aquí por medio de la transmisión por Facebook. Bueno, primero nos saludan desde Vitoria, España, dice, nos mandan saludos también desde Guatemala, desde La Coruña, España, también desde Oregon, ¿verdad? Y esta consulta dice así: pastor, cuando los discípulos le preguntan al Señor sobre el hombre que nació ciego, ellos preguntan quién pecó, este o sus padres. ¿Habla esto de predestinación y los espíritus humanos pecaron antes, o cómo se explica esto, pastor? Es que aquí es donde me señalan, ahí es donde me dicen, ahí es donde me sacan hasta en las redes diciendo que es falso, que esto y que el otro.
pero ahí está en la escritura. ¿Qué hacemos con eso? Juan capítulo 9. Miren, hay un niño y nace ciego. Y entonces la pregunta de los discípulos, de los que están aprendiendo con Jesús, de los que conviven con Él todos los días, de los que están aprendiendo, y le dice: Señor, ¿quién pecó para que naciera así el niño? ¿Pecó él? Miren la primera alternativa, o pecaron sus padres. Segunda alternativa. Y el Señor les da la tercera, otra alternativa. No, en este caso no pecó él ni sus padres, sino que esto yo lo permití para que la gloria de Dios se manifestara. Pero entonces pudieron haber pecados ancestrales que pueden atraer eso, y pudo haber pecado él. Pero entonces, ¿quién pecó? ¿Verdad? Entonces, ¿quién pecó? ¿Dónde pecaron? Entonces, antes de nacer, en algún momento, qué cosa más profunda esta, antes de nacer pudo haber habido una mancha. Por eso es que hay contaminaciones que son antes de venir. Son cosas muy profundas del mundo espiritual. Yo siempre he dicho que, como dijo alguien por ahí, ¿verdad?, que yo cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé, pero el mundo espiritual es muy, muy profundo. Si eso hace que nos señalen y todo, pues léalo usted ahí y entonces dará sus puntos de vista. Pero a veces no solo hay que ver la Biblia de solo un ángulo, hay que verle todos los ángulos que tiene. Por eso los 4 niveles de interpretación profética hay que conocerlos para poder desarrollar y ver la Biblia de diferentes ángulos. A ver qué más hay. La siguiente consulta dice: Pastor, ¿puede ayudarme acerca de la visión de Esteban y los motivos que le provocaron la gran ira a las personas que lo mataron? Esto es muy bonito, eso es hermoso, porque creo que en Deuteronomio está 32 o 33, puede ser por ahí, donde en una versión dice que a la diestra de Dios estaban los ángeles, sobre todo dice la ley de fuego. Hay una versión que dice que a la diestra del Padre estaba la ley de fuego. Por eso usted mira que era como en misericordia. Algunos eran como un equipamiento angélico que ponía orden, que solo recibía las órdenes de Dios y se cumplían, ¿verdad? Que los ángeles no preguntan, los ángeles solo ejecutan a la voz del Señor. Y entonces estaba sabido en Deuteronomio, no sé, va a haber que buscarlo en otras versiones, pero a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Y él dijo que Jehová vino al Sinaí y le resplandeció, apareció de los montes de Parán y vino. Y a su diestra fuego refulgente. Es Deuteronomio 33:2. En unas versiones dice la ley de fuego. Deuteronomio capítulo, aquí lo puedo buscar. Deuteronomio capítulo, Dios mío, esto no nos ha servido hoy, algo pasó. Deuteronomio capítulo 33, vamos a ver, en el verso 2. Entonces, vamos a buscar, la ley de fuego está en la versión textual, aquí encontré, con una ley de fuego en la diestra para ellos. Entonces estaba establecido, la revelación era de Moisés, se las había dado a ellos, y entonces ellos, obviamente, Moisés tenía la última palabra. Y entonces, ¿qué hay a la diestra de Dios? La ley de fuego, los ángeles ahí. Y cuando está Esteban y lo están apedreando, se le abre el cielo. ¿Y qué fue lo que él vio a la diestra? Él no dijo, veo a la diestra, veo la ley de fuego. Él dijo, veo a Jesús sentado a la diestra. Entonces les crujieron los dientes, porque para ellos era una herejía, pero para él era una revelación. Esto es tremendo, es lindo, es esto. Para todos los judíos, ¿cómo que a la diestra está ese Jesús que ya murió aquí, que era uno de los nuestros aquí? No, aquí, no, pero ¿qué estás viendo tú? Yo veo a Jesús y se puso de pie delante de mí. Eso hizo que le rechinaran los dientes, porque ellos estaban todavía, obviamente, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 33:2 dice que a la diestra están ángeles, la ley de fuego, y ahora viene y nos viene a decir que está Jesucristo. Y entonces para ellos era herejía, pero para él una revelación. Y lo tremendo es que cuando el Señor va a la cruz, va a la tumba, va a la parte más baja de la tierra y resucita, se va a poner a la diestra del Padre. Hubo un cambio a la diestra del Padre. Se fue la ley de fuego y vino la ley de la misericordia. Porque como el Señor, cuando se fue de aquí, dice, y ahora intercede por nosotros. El ministerio del Señor fue interceder, y ahora intercede mejor como sacerdote del orden de Melquisedec, porque experimentó lo que uno vive aquí como humano. Entonces, con ese sentimiento, ya con esa experiencia, ahora a la diestra del Señor está la ley, no la ley de fuego, sino está la ley de la misericordia con Jesucristo. Por eso es
que para ellos era una herejía, pero para nosotros eso es una tremenda revelación. Esto guárdelo, lo que para los judíos es una herejía, en muchas cosas para nosotros es una revelación. Pues ya llegará el tiempo que ellos les abran los ojos también. Sigamos. Tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Le saludo desde aquí de Choloma. Es una bendición para nosotros poder escucharle y bendecirle en el nombre del Señor. Nosotros, pues, de parte de nuestra iglesia también oramos por su amada para que el Señor pueda hacer una obra completa en ella, ¿verdad? Muchas gracias. Tengo una consulta. Quisiera escuchar su opinión en cuanto a los celos, pastor. ¿Los celos son pecado, pastor? Pues yo diría que no. Le voy a contar por qué. Porque mi Biblia menciona en Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso. ¿Qué le parece eso? Éxodo 34, 14, cuyo nombre es, dice, porque no te postrarás ante otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Deuteronomio 4, 24, Jehová tu Dios es un fuego consumidor, un Dios celoso. Deuteronomio 5, 9, dice, yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso. Deuteronomio 6, 15, porque Jehová tu Dios es un Dios celoso. Así son 7, en Josué 24, 19, y un Dios celoso. Y la última en Nahum 1, 2, Dios celoso. Y oiga, y vengador es Jehová. Entonces los celos es ese fuego que hay adentro de cada uno de nosotros por la persona que amamos. Entonces el Señor nos ama y por ejemplo en el libro de Santiago dice que nos ama celosamente. Él nos quiere solo para Él. Entonces creo que los celos es parte de un sentimiento divino. Fíjese qué situación más tremenda. Pero de eso hay unas graditas más que convierten ese celo en algo enfermizo. Eso ya se llama celotipia. Y entre ser celoso y la celotipia, entre tener celos y celos enfermos, eso entonces ahí sí es un problema. Yo creo que los celos es normal. Si uno ama, si uno no ama, no importa, pero si usted ama, usted va a celar a su esposo. El hermano Germán, ¿y usted ha celado a la hermana Ninosca? Claro, no, mi amor, a veces no lo saludas, que yo lo miro con otros ojos, ese bandido. Ese bandido te quiere saludar, pero de beso, una abrazadita ahí, de más. ¿Verdad? Esos son celos de un hombre que ama, pero de que cuidado. ¿Y por qué te estás arreglando tanto hoy? ¿A quién fuiste a ver? Esto ya es un problema, ¿verdad? Ese es un problema. Entonces eso ya se llama celotipia. Entonces los celos son permitidos, pero no celos enfermizos. No celos que usted se está inventando, que él se inventa, porque eso destruye. El celo edifica, el celo bueno, pero el celo hace que te sientas amado, pero la celotipia destruye realmente. Muchas gracias, un abrazo y bendiciones. ¿Qué más tenemos? La siguiente consulta dice, tengo varias preguntas, pastor, para usted. ¿Es importante la virginidad para iniciar un matrimonio? Claro que sí, eso está guardado ahí en la Escritura, es algo de eso. Ahora hay un ataque de eso, desde hace muchos años, como desvalorizarla, pero eso es muy importante, conlleva situaciones de tipo espiritual también. ¿Qué más? Dice, ¿puede una mujer cristiana desechar a su pareja solo porque no es cristiano, sabiendo que ninguno era cristiano cuando se inició la relación? Es que si ya están casados, no. Sí, aquí dice pareja, no. Es que mire, pues, si solo son novios, si estaban por ejemplo, de novios y de repente viene el Señor, entonces, y el otro no se va a convertir, es yugo desigual. Él va a querer ir a un lugar y usted a otra. Usted va a querer venir a danzar a la iglesia y él va a querer una discoteca. Entonces, luz y tinieblas, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, uno. Pero si ya hay familia, entonces eso se llama hogar mixto. Entonces tendrá que velar, ¿verdad? Para luchar por él, no lo abandone. Espérese, quién sabe, ¿sabe qué tiene que leer? 1 Corintios 7, quién sabe si por tu buen testimonio se vaya a convertir él o se va a convertir ella. Claro, si ese hombre o esa mujer que no es cristiano es respetuoso, ¿verdad? No está haciendo cosas indebidas, yo dijera que no se separe. Si ya tiene un hogar formado y hay hijos, no se separe. Espérese, dele un tiempo, luche por él, ¿no? Ahora, que sea cristiana tampoco nos está diciendo que le va a aguantar
que él haga lo que le dé la gana, que ande con otro tipo de mujeres. A ese tipo de situación tampoco nos está llamando el Señor. Mira, la hermana tiene varias consultas, A ver, entonces ¿qué más? te ¿Qué voy más? a ir diciendo. A ver, contame. Dice, ¿puede una mujer cristiana desechar a su pareja para dejarse la fornicación? Pero no, porque si ya está casada, ya tiene familia, entonces se convirtió en un hogar mixto, ¿no? Claro, que si lo están trate de llevar hablando de elevado. un noviazgo, lógicamente, Sí, eso sí, ¿verdad? sí, Sería claro. ideal Si es un alejarse. noviazgo, sí, termínelo, sí. Porque ¿Puede una mujer cristiana que no está casada desechar a su pareja aduciendo que se aburrió o que ya no siente lo mismo por él? Dice. No, de ninguna manera, no, al contrario, deberá que quedarse ahí, buscar que él también, por su buen testimonio, pero ¿qué testimonio va a hacer? Ahora imagínate cómo va a caer el otro. Fíjate que soy cristiana, ahora siento que no te quiero, adiós. Va a decir, solo vino el evangelio y me destruyó el hogar. Fíjate que dice esta, ¿puede el Señor utilizar a una mujer como agente motivador para llevar a la pareja a su presencia? Para llevar a una pareja. Pues para llevar a su pareja, a la pareja a su presencia. Sí, pero tenemos que tener cuidado. Si ya están viviendo juntos. Sí, todo eso es la clave de Todo todas eso. las preguntas. Pero no vaya a decir que, hermano Germán, yo quiero ir a evangelizar a aquel jovencito, quiero evangelizar a aquel de aquel carro moderno, quiero evangelizar a aquel que me gusta. No, mejor hombres con hombres y mujeres con mujeres. Sí, si estamos hablando de un hogar, ¿verdad? Incluso no solamente es un agente motivador, sino que dice la palabra, ¿verdad? Que santifica su casa, la mujer. Claro, ¿verdad? claro. La Santifica mujer que su tiene casa. lo santifica, no santifica no se va a contaminar. Llega la luz y la luz erradica las tinieblas. Voy a aprovechar en estos últimos minutitos, pero quiero saludar también a los que cumplen años el día de mañana. Abraham Moisés Aguilar, Adela Alvarado, Carlos Roberto Escoto, Cintia Osorio, a Denis Luque, Dilian García, Dina Rubio, también a Dionisia Figueroa Reyes, Elisandro Giovanni Ramírez, Eric Fanuel García, Francia Elizabeth Vázquez, Giselle Herrera, también Yesenia Carolina García, Joseph Tadeo Figueroa, José Luis Bardales, Josefina Trujillo, Carla Benoni Flores, Carla Elizabeth Mairena. También un saludo para Catherine Stephanie Aplícano, Kevin Joel Ramos, Lorena Jacqueline Galdames, Luis Miguel Peña, María Dilcia Vázquez. Un saludo para María Olimpia Rivera, Mario Enrique Dubón, Narcisa Guzmán de Reyes, Óscar Enrique Ordóñez, Raquel Guerrero, Reina Esperanza Arita, Cinia Juárez, Wendy Estrada, William Dox, que también está cumpliendo años, le mandamos un abrazo, y a Yesenia Jacqueline Galdames García. No sé si... Sí, todavía, a ver si tenemos un par de preguntas más. Ok. La siguiente consulta dice, nos llega aquí por medio del Facebook y dice, bendiciones, pastor, ¿me podría explicar si era un gallo animal, era un hombre que se llamaba así cuando Pedro negó a Jesús? ¿O qué figura es esta? No, ese era un animal, aparece Gallo, pero también en la Biblia aparece un hombre que se llamaba Gallo, pero ese es con Y. Estaba en Juan 19, 29, está en Hechos 24, en Romanos 16, 23, dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, era un hospedador. Ok, a ver qué más. Esta consulta nos llega también por medio del Facebook. Pastor, aconséjeme, a mi mente han venido tentaciones. A la mía también. Y debido a mi trabajo o responsabilidad he bajado la energía en buscar de Dios. A todos pero les no pasa en quiero algún caer momento. mucho, menos fallarle a Dios. Le pido fortaleza, pastor, ¿qué me aconseja? Mira, de todo hay tiempo y es calidad de tiempo, pero digamos, si ahorita estás alimentando solo a tu alma, por eso vienen sentimientos, por eso tus ojos van a ver algo, tu corazón lo va a codiciar y es más fácil que tropieces porque no estás orando, no estás oyendo mensajes ni te estás congregando. Entonces, aunque tu trabajo y tu estudio sea muy fuerte, el domingo tienes libre. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. 1. 2, también las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si al final del trabajo ya no vas en busca de los hermanos, no que de los amigos del mundo, te va a absorber la atmósfera de ellos. Y yo creo que en algún momento en la casa, en lugar de, guárdate unos tus 10 minutitos y ponte de rodillas, Señor, estoy cansado, debilitado, no tengo la fuerza, pero aquí estoy. Te pido que me des fortaleza y Dios lo va a hacer seguro. Este domingo también están cumpliendo años Ana Josefa Inestrosa, Anabel García, Andrea Michelle Zelaya, Andrea Noemí Sánchez, Belki Soler. Un saludo para toda la familia Soler, a nuestro hermano Cristian Giovanni Lemus, Cristina Girón Vázquez, Daniel Reyes, Daniel Hernández, Evelyn Ramírez, Edith Sánchez, Edith Álvarez,
Edith Martínez, Esperanza González Cano, también Irene Carballo, Yasmín Saraí Galdames. Un saludo para Jesús Gustavo Calderón, José Varela. Mira cuántos José: José Varela, José Antonio Perdomo, José Savillón, José Castellón, José Ulloa, José Fajardo, José Enamorado, José Duarte, José Ulises García. Mira cuántos Josés. También a Lesbi Gabriela Canales, Marvin Sosa, Marco Tulio Santamaría, María Josefina Orellana, Funes de Blanco. También a Marina Correa Hernández, Mario Roberto Mejía, Maritza Ávila, Nicolás Amaya, Norma Araceli Laínez y Norma Vázquez Velázquez. La última y nos vamos. La última consulta nos llega también por medio del Facebook y nos dice, pastor, bendiciones. Mira, esto es también, de una vez aprovechas también para hablar un poquito de eso, ¿verdad? Dice, pastor, no entiendo, ¿verdad?, por qué el hombre se escribe con H, ¿verdad? Si usted nos puede platicar un poquito acerca de esto, sé que viene un evento el miércoles. Bueno, creo que solo quiero decir algo que es importante, ¿verdad? Ya alguna vez hemos hablado acerca de esto. Le voy a contar de dónde viene este nombre. Allá en mi extierra, en aquellos años en los que todavía yo no estaba, pero había una revolución allá en mi tierra. Y entonces hay un señor, conozco uno de los que es cristiano, de sus descendientes. Él se llamaba, el que escribió el libro, creo que se llama Efraín de los Ríos. Y él escribió así. Él escribió un libro que se llamaba Hombres contra Hombres, solo que lo escribió así. Así lo escribió él. Hombres contra hombres. Sí, uno con H y otro sin H. Entonces, uno con H y otro sin H. Entonces, claro, eso era algo político, era algo de revolución. Y él dijo, los verdaderos hombres contra aquellos, vamos a pelear contra aquellos que nos quieren subyugar, contra aquellos que están aprovechándose, y entonces le quitó la H. Entonces me lo veo muy aplicable a la Biblia, porque le dicen en la escritura, Abraham, ya no será tu nombre Abraham, sino será Abraham, y le pusieron la H. Ya no será tu nombre Sara, no, que Sarai, y también a Sara en algunas versiones también le pusieron la H, acaban en la quinta letra. Entonces la letra H en el hebreo es la letra que tipifica el ruaj, que es el espíritu. Entonces, cuando hablamos de hombre se escribe con H, estamos diciendo necesitamos tener el espíritu. ¿Para qué? Para desarrollarnos como hombres en la iglesia, para desarrollarnos como hombres en la familia, para desarrollarnos como hombres como empresarios, para desarrollarnos como hombres solteros, a ver cómo lo digo ahorita, para desarrollarnos como hombres casados en todo lo que eso implica. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer, y de eso vamos a hablar todos los varones este miércoles 22. Ya estamos muy cerquita, ya el próximo miércoles 22, aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, por eso no solo hay que ser hombres, sino hay que ser hombres de Dios. Para nosotros va dirigido esa reunión, y obviamente no lo vamos a sacar por internet, ni lo vamos a sacar el tema es un poquito difícil para hablarlo si hay mujeres o si hay menores de edad. Entonces vamos a trabajar todo, ¿verdad? Así que hombres contra hombres, hombres se escribe con H. Que Dios los guarde y los bendiga. Queremos recordarle también que hoy a las 6:30 tenemos nuestra reunión familiar. Los invitamos, hagan su mejor esfuerzo para estar con nosotros. Y también recordarles que este domingo es el tercer domingo del mes y tenemos nuestro ayuno congregacional. A partir de las 9, las 12 y a las 2 de la tarde tenemos un tema que se llama Revelaciones Futuras, y entonces eso vamos a estar en el nombre del Señor. Así que los esperamos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y gracias por estar con nosotros.